organizaciones civiles. Nos enlazamos en este momento con Gabriela Toledo. Ella es directora de operación en Fondo Semillas. Gabriela, gracias por aceptar platicar con nosotros. Gracias, buenas tardes, Mitzi Cordero y Alejandro Piñón de Mega Noticias. Desde Fondo Semillas agradecemos este espacio sí. Y bueno, estamos aquí para las preguntas o las dudas que ustedes tengan. Gabriela, estábamos revisando el tema. Mitzi daba un panorama de lo que va a implicar esta miscelánea fiscal para el próximo año para estas asociaciones. Y veíamos las declaraciones de Raquel Buenrostro, la titular del SAT, en donde decía que había incluso reportes de que gastaban estas organizaciones en algunos casos hasta 5,000 pesos en chocolates. ¿Esto es cierto? ¿Realmente hay corrupción también en las donatarias autorizadas? Definitivamente no es cierto y es muy grave esta noticia que yo también leí el fin de semana, y lo que analizábamos en el grupo de fiscalistas es que si hay ese dato, ¿por qué no se ha atendido desde la administración tributaria? El SAT conoce las operaciones, conoce los comprobantes. Es muy sencillo atender esta situación. Si es un chocolate por 5,000 pesos, es grave. Y nosotras como personas físicas tienen identificados como esos gastos. ¿Por qué no se ha atendido, no? Si lo tienen identificado. Y segundo, también haciendo el análisis, comentábamos, pues si es una casa hogar que gastó 5,000 pesos en chocolates donde tienen 1,000 niños, pues tampoco sería relevante el gasto. Pero tenemos las dos partes de este análisis. Una, si se gastó equivocadamente, pues se tiene que atender y se tiene que sancionar. Si es un caso que es justificable, pues la verdad es que tampoco lo vería grave si atienden, en este caso, refugios de niños donde se tiene que dar este tipo de alimento. Gabriela, pero entonces ustedes, contradicen esta versión de la directora del SAT, de la titular del SAT, sobre el trabajo que realizan estas asociaciones, y ahora, ¿cuántas se verían en posibilidades quizá de terminar las labores que realizan el próximo año si es que no cumplen con estas medidas? Mira, particularmente las donatarias nos estamos viendo amenazadas por una disposición que está en el paquete fiscal para el 2021, para el paquete económico. Y bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo, las donatarias, estamos de acuerdo que es muy necesario para este país transparentar los ingresos para no fomentar actos de corrupción, y que también debemos de contribuir con los impuestos de ley para lograr que las instituciones funcionen de mejor manera. En lo que no estamos de acuerdo es que esa política hacendaria sea utilizada para que las organizaciones pues se vean menoscabadas en institución. ¿Por qué nos vamos a ver afectadas? Principalmente por la situación o por las contemplaciones que tiene ese paquete económico para la revocación de nuestra autorización. Las donatarias autorizadas tributamos en el título 3 de la ley del ISR. Para poder tributar en este título, la autoridad fiscal nos da una autorización que se llama autorización de donataria autorizada. Actualmente, estas donatarias autorizadas, como lo vi previo a la entrevista, contribuimos también a generar empleo formal. Más de 1.4 millones son los empleos que tenemos registrados por el CEMEFI, y también generamos más del 2% del Producto Interno Bruto. Hay un artículo en particular, y seguramente ha hecho mucho ruido porque yo lo he leído también. Más del 50% de los ingresos de las donatarias autorizadas que sean generados por ingresos diferentes a su objeto social serán causa para que nos revoquen la autorización. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque una donataria autorizada, su naturaleza es generar recursos, y muchos de los recursos vienen de donativos, es cierto, pero tenemos que hacernos de más recursos. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar salarios, tenemos que pagar todo nuestro gasto administrativo. Esto no viene de donativos. Mucho de esta profesionalización del sector, o para que nuestro sector sea un sector más calificado con profesionales en aspectos contables, fiscales, financieros, incluso para implementar sus propios proyectos, necesitamos este incremento. ¿Y qué hacemos? Pues diversificamos nuestra fuente de ingresos.
Hay quienes afortunadamente tienen un inmueble propio y deciden rentar una parte. Esa renta pues la ocupamos para gastos administrativos y para pagar salarios. Y la diversificación puede venir incluso de otras formas, como ustedes seguramente lo han visto en la calle, de donativos individuales. Esto es lo que las donatarias autorizadas hacen para diversificar sus ingresos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy claro que no queremos la opacidad, estamos a favor de la transparencia, pero nos están llevando a una situación más complicada donde corre riesgo la donataria de desaparecer. Si no tenemos para pagar salarios, si no tenemos para profesionalizar el sector, ¿de dónde o cómo nos vamos a hacer de esos recursos si no es mediante la diversificación? Esa es la situación alarmante en cuanto a la propuesta de reforma fiscal. Oye, Gabriela, y es que muchas de las actividades que ustedes realizan, si no es que el 100%, pues son justamente acciones que han dejado de hacer los gobiernos. Háblase de federal, háblase de estatal, háblase de local, y es justamente allí cuando ustedes entran. Pero queremos dimensionar, tú dices, esto es gravísimo, ¿no? El tema de la ley del impuesto sobre la renta nos va a afectar de manera considerable, pero queremos dimensionar, que nos explicaras exactamente qué voy a dejar de tener, qué voy a dejar de hacer consecuencia de esto. Así es, Mitzi. Nosotras cubrimos causas sociales que efectivamente en complemento con acciones gubernamentales a nivel estatal y a nivel federal en temas de derechos humanos, en temas de derechos laborales, en temas de territorio, podemos complementar las acciones. Actualmente la autoridad fiscal tiene registradas más de 9,000 donatarias autorizadas. Con esta medida corren riesgo más del 20% de estas donatarias pues, de perder su registro. Y lo que les comentaba anteriormente, como un sector como el de las donatarias autorizadas se ha dejado de lado y se ve que solamente nos dedicamos a la beneficencia, pero en realidad hacemos trabajo que tiene que ver con causas que van en beneficio de nuestro país, va en beneficio de una comunidad, va en beneficio de todo un estado, va en beneficio de nuestro país. No es un trabajo que hagamos solas, es un trabajo que hacemos en conjunto con el gobierno federal. Por eso nuestra sorpresa al vernos, pues en este caso, afectadas por medidas que no tienen la sensibilidad de este sector. Si bien es cierto, los números que arrojan en el análisis de transparencia del 2019, que es el último que se tiene, donde mencionan que más del 66% de los ingresos que reportamos como donatarios autorizadas vienen por ingresos no relacionados con el objeto social, también es cierto que por ese ingreso se paga un impuesto y se paga en la tasa máxima, se paga la tasa del 35%. Esto no pasa en las empresas. Esta tasa es una tasa severa, sin embargo, cumplimos con el pago de este impuesto. Gabriela, un poco lo que decía Mitzi, y me gustaría que ahondáramos en ello, es ¿qué va a perder la sociedad? ¿Qué tipo de causas son las que ustedes cobijan? ¿Qué tipo de personas son las que ayudan quizá para tener mejor educación, para tener mejor salud? Si nos puedes ampliar ese panorama de qué tipo de causas particularmente vamos a perder con este tipo de iniciativas. Causas son diversas y son las que está autorizada por la misma autoridad fiscal. Es la causa de educación, la causa de los derechos humanos, la causa de género, la causa del derecho ambiental. Todas estas juntas suman 9,000 organizaciones, poco más de 9,000 organizaciones que están enfocadas en esta causa. Pues todo el trabajo que hacemos desde la organización de la sociedad civil se va a ver afectada. Nosotras, cada año con una reforma, con otra, porque cada año es una reforma, pero esta particularmente es severa. Tenemos que hacernos de más equipo administrativo para poder cumplir. No todas tienen esa capacidad, ni todas tienen la misma dimensión. ¿Quiénes tienden a desaparecer? Como en casi todas las causas que tienen que ver con política fiscal, quienes tienen menos capacidad administrativa y fiscal. ¿Quiénes son? Pues las que están apenas iniciando y sobre todo las organizaciones de base, las que realmente hacen ese trabajo.
Fondos Semillas es una organización de segundo piso que tiene el recurso y se le entrega a más de 140 copartes. Estas 140 copartes o otras, le llamamos copartes, pero son otras organizaciones, operan el recurso. Son incipientes, pero son muy valiosas en la manera en que operan el recurso. Ellas saben dónde está esa necesidad, ellas saben dónde trabajar, ellas tienen la sensibilidad en el terreno, cosa que es lo que se va a perder. Es experiencia, la experiencia que tienen estas organizaciones cuando trabajan en campo. ¿Por qué? Porque son las que están menos fortalecidas, porque son que tienen menos recursos para decir, pues contratamos al despacho Big Four para que nos venga a hacer nuestra contabilidad o nos haga una estrategia. No todas tienen esa capacidad. Y nuevamente la brecha de desigualdad les va a afectar a las que tienen menos posibilidades. Sin duda. ¿Calificarían entonces como una agresiva política de recaudación? Bastante severa. Una política severa que no nos ha permitido tener el diálogo porque hemos tocado varias puertas. Hemos querido llegar a platicar, hemos querido sensibilizar de nuestro trabajo a los tomadores de decisiones, pero bueno, no se nos abre la puerta, ¿no? Estuvimos en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, hubo una pequeña mejora a un artículo particularmente que tiene que ver con los consejeros, sin embargo, ahí está la medida. Te quitamos tu autorización para seguir operando como donataria autorizada. Es grave para el sector, es grave para nosotros. Bien, Gabriela, pues te agradecemos mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. La entrevista completa, ya sabe, la va a poder encontrar en nuestro sitio meganoticias.mx y en nuestras redes sociales. Y quedamos pendientes, Gabriela, por esta ola de amparos que posiblemente vaya a haber, si es que en el Senado también dan su aval a esta miscelánea fiscal. Así es, ese es el siguiente paso. Si esto va a pasar a Cámara de Senadores, el siguiente paso es una ola de amparos. No hay otro camino, ¿no? Y es el camino que nos dejan a la sociedad civil. Seguimos pendientes, muchas gracias.